Buenas chicos, hoy el tema que vamos a ver es el verbo, ¿vale? Bien, antes de empezar, este apartado es uno de los apartados más importantes de este curso de quinto de primaria, ¿vale chicos? Así que tenéis que prestar mucha atención y estudiarlo bien, ¿vale? ¿Qué son los verbos? Los verbos son palabras, pues como un sustantivo, como un adjetivo, ¿vale? Son palabras que indican, ¿qué es lo que indican los verbos? Una acción, por ejemplo, correr, bailar, escribir, son acciones. Pueden indicar un estado, parecer, sentir, etc. O una situación, descansar, despertar, dormir, etc. ¿Vale? Los verbos se nombran en infinitivo, cuando el verbo acaba en ar, ir. Y cada verbo presenta muchas formas verbales. Verbo en infinitivo, por ejemplo, bailar. Bailar tiene muchas formas verbales. Bailo, bailamos, bailaría, bailarán, bailé, hemos bailado, habían bailado, etc. ¿Vale? Bien, seguimos. Bien, lexema y desinencia de los verbos. Recordad qué es el lexema y qué son las desinencias. Recordad que el lexema también se llama raíz, ¿vale? Como todas las palabras, también los verbos y sus formas verbales se componen de lexema y también de desinencias verbales, que es un tipo de morfema. Recordad que vimos por un lado lexema y al lexema se le añadían morfemas y estudiamos los sufijos, los prefijos, el morfema de número, de género, y también estudiamos las desinencias verbales, que se añaden después del lexema. Recordad que el lexema nunca cambia, repito, nunca cambia. Bien, para saber cuál es el lexema y cuál es la desinencia verbal, decimos el verbo en infinitivo y le quitamos el ar, o ir, que es como acaban los infinitivos de los verbos. Recuerda que el lexema nunca cambia y no cambia tampoco para ninguna forma verbal. Por ejemplo, ahí abajo pongo ¿cuál es el infinitivo de estas formas verbales? Y pongo escribir. Pues a escribir le quito el ir. Y es hasta escrib, que es lo que he subrayado. Y si vemos las formas verbales de escribir arriba, escrib y a, escrib y esemos, escrib y eron, escrib iré, escrib es, etc. Si fijáis, el lexema nunca cambia, siempre es escrib. Y luego todo lo demás son las desinencias verbales. Ia, yésemos, yeron, iré, es, ¿vale? Seguimos. Bien, las desinencias del verbo indican, ¿qué es lo que indican? La persona gramatical, es decir, las desinencias nos indican qué persona es. Puede ser primera persona, yo y nosotros. Yo es primera persona singular y nosotros es primera persona del plural. Por ejemplo, yo trabajo, nosotros trabajamos. Bien, segunda persona, tú y vosotros. Tú es la segunda persona singular y vosotros es la segunda persona del plural. Tú trabajas, vosotros trabajáis. Y también la tercera persona, él o ella y ellos. Él y ella es tercera persona singular y ellos es tercera persona plural. Él trabaja, ellos trabajan. Esto lo estudiamos en el tema anterior, en el tema 10, los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y lo tenéis que aprender de memoria, así, de seguido. El número, ya lo hemos dicho, puede ser singular, yo, tú, él, o plural. Nosotros, vosotros y ellos, ¿vale? Con sus ejemplos, que los tenéis ahí. Y la desinencia verbal también nos puede indicar qué tiempo es. Que puede ser presente, pasado, futuro. Por ejemplo, yo trabajo, vosotros trabajáis. Eso me está indicando que esas desinencias verbales, porque tened en cuenta que el lexema nunca cambia. Ni para presente, ni para pasado, ni para futuro. Entonces, el lexema a mí solo me da el significado, pero no me dice nada más. Son las desinencias verbales lo que me indica las cosas. Por ejemplo, yo trabajo, ese o vosotros trabajáis, ese ais me indica que es presente. Pasado, yo trabajaba, vosotros trabajabais. Futuro, yo trabajaré, vosotros trabajaréis. Esas desinencias me indican el tiempo. Y esto aquí abajo he puesto, apréndelo de seguido. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja. Nosotros trabajamos, vosotros trabajáis y ellos trabajan. Y ahí, al lado, primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona singular, y luego pasamos al plural. Primera persona plural, segunda plural y tercera plural, ¿vale? Así, chicos, muy bien. Es muy sencillito realmente, ¿vale?
Pasamos. Bien, ¿qué es la conjugación verbal? La conjugación de verbo es la forma ordenada o el conjunto ordenado de todas las formas de ese verbo. Pueden ser formas simples, formadas por una sola palabra. Por ejemplo, canto, cantaría, yo canto, yo cantaría, yo cantaré, ellos cantaban, él cantó, vosotros cantabais. Esas son formas simples, es decir, es la forma de ordenar los verbos. Por ejemplo, antes, vayamos a la diapositiva anterior. Eso de ahí abajo de yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, eso es la forma ordenada del verbo. Es la forma ordenada del verbo, es decir, la conjugación verbal. ¿Vale? Eso es forma simple. Y luego las formas compuestas. Es decir, la forma simple es una palabra y la forma compuesta son dos palabras. Una palabra del verbo auxiliar haber y la otra palabra es el participio del verbo. Y esto es igual para todos los verbos. En todos los verbos el verbo auxiliar es haber y luego el participio del verbo. Por ejemplo, he cantado, habrán cantado, habíamos cantado, etc. Yo que sé, por ejemplo, el verbo bailar. Yo he bailado, tú has bailado, él ha bailado, nosotros hemos bailado, vosotros habéis bailado y ellos han bailado. Pues es la forma compuesta, es decir, se conjuga el verbo haber y luego el participio de cantar, cantado, de bailar, bailado, de correr, corrido, de escribir, escrito, porque escribido hay algunos que son irregulares, ¿vale? Bien, pero la mayoría es muy facilito. Bien, seguimos. Hay 3 tipos de conjugación verbal. ¿Cómo sabemos a qué tipo pertenecen? Para saber a cuál pertenece hay que mirar cómo acaba el infinitivo de los verbos. Primera conjugación, los verbos en infinitivo acabados en ar. Ejemplos, cantar, bailar, pelear, descansar, hablar, etc. Luego en otra diapositiva lo entenderéis mejor, ¿vale? Segunda conjugación, los verbos en infinitivo acabados en er. Ejemplos, beber, correr, parecer, ser, haber. Tercera conjugación, los verbos acabados en ir. Vivir, servir, ir también es un verbo, compartir, repartir, etc. Es decir, ar, er, ir, es muy fácil. Ar, er, ir, ar primera, er segunda, ir tercera. Ar, er, ir, y no existe más que esos 3. Esos 3 tipos de conjugación verbal, no existen más, ¿vale? Bien, aquí vamos a ver algún ejemplo, algún gráfico. Conjugación del verbo. Primera, verbos terminados en ar, tomar, nadar, saltar. Segunda, verbos terminados en er, leer, correr, tejer. Tercera, verbos terminados en ir, reír, huir y construir. Y si os fijáis, todo en la primera ar, en la segunda er y en la tercera ir está en rojo. Eso es la desinencia verbal, en el infinitivo. Todo lo demás, lo que está en color morado, es el lexema. Y el lexema nunca cambia, ¿vale? Bien, seguimos. Aquí lo entenderéis. Por ejemplo, identifica el infinitivo de la conjugación verbal. A la izquierda están las formas verbales y luego el infinitivo de esas formas verbales. Y sabiendo el infinitivo, sabemos a qué conjugación pertenecen. Por ejemplo, yacen. Ellos yacen en el suelo. ¿Cuál es el verbo de yacen? El infinitivo, yacer. ¿Cómo acaba yacer? En er, por lo tanto, segunda conjugación. Seamos. ¿A qué verbo pertenece seamos? Al verbo ser. ¿Cómo acaba ser? En er, por lo tanto, segunda conjugación. Sentiría. Yo sentiría pena, bla, bla, bla. ¿A qué verbo pertenece sentiría? A sentir, por lo tanto, tercera conjugación. Regreséis. ¿A qué verbo pertenece regreséis? Al verbo regresar. ¿Cómo acaba regresar? En ar, por lo tanto, primera conjugación. Recordad, ar, er, ir. Ar, er, ir. Y bueno, este PowerPoint os recuerdo que lo tenéis en Google Classroom, ¿vale? Para que lo miréis bien y copiéis los apuntes. Bien, este es un ejemplo. Este es el ejemplo del presente de estos verbos. El presente del verbo hablar, el presente del verbo beber y el presente del verbo vivir. Y esto es la forma ordenada de los verbos, es decir, la conjugación verbal, el presente. Del verbo hablar, yo hablo, tú hablas, él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis y ellos hablan. Del verbo beber, yo bebo, tú bebes, él bebe. Nosotros bebemos, vosotros bebéis y ellos beben. Y del verbo vivir, yo vivo, tú vives, él vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís y ellos viven. Y os fijáis, todo lo que aparece en negrita de los verbos son las desinencias verbales. Si os fijáis, el lexema nunca cambia. De hablar hasta la L, habl, nunca cambia.
De beber, beb, nunca cambia. Y de vivir, viv, y nunca cambia. El eczema nunca cambia. Todo lo demás que veis son las desinencias verbales. Y esto hay que aprenderse de memoria. Lo vais a tener que aprender de memoria. ¿Vale? Y... c'est fini. The end. Hemos acabado. Espero que os haya gustado la presentación, el PowerPoint, chicos, con sus efectos especiales. Y nada, cualquier duda me podéis escribir al correo o en el tablón de Google Classroom, ¿vale, chicos? Y recordad que este PowerPoint lo tenéis en Google Classroom con la tarea de hoy para que lo podáis descargar y tenéis que copiar la teoría en el cuaderno. Y luego ya os ponéis a hacer los ejercicios, ¿vale, chicos? Así que nada, a tope, a estudiarlo, esto a tope, que es muy importante. Adiós, chicos.